Bienvenidos a todos a un nuevo episodio en el canal MexLivo. Hoy tenemos a un invitado que nos trae una historia brutal, de esas que casi nadie sobrevive para contar. Una mirada desde adentro a cómo funciona realmente el poder, el miedo y el dinero en Tamaulipas. Por cuestiones de seguridad, no mostraremos su rostro y distorsionaremos su voz. ¿Cómo quieres que te llamemos? Gracias por el espacio. Llámame El Conta. Creo que es el apodo más adecuado por todo lo que vamos a hablar hoy. Perfecto, Conta. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo te metiste en este mundo del cobro de piso y los cárteles? Pues mira, todo empezó por ahí del 2010 o 2011, cuando Tamaulipas se volvió un puto infierno, con perdón de la palabra. Yo era un estudiante de contaduría pública en Ciudad Victoria, a punto de graduarme. Mis papás hacían un esfuerzo sobrehumano para pagarme los estudios. Mi viejo trabajaba en un taller mecánico de sol a sol y mi mamá vendía comida. Yo quería salir adelante, tener mi despacho, hacer las cosas bien. Pero la realidad te golpea en la cara bien rápido. Cuando salí de la carrera, estuve buscando jale por meses. Nadie te contrata sin experiencia, y si te contratan, te quieren pagar 5,000 pesos al mes. Con eso no me alcanzaba ni para ayudar a mis viejos, mucho menos para independizarme. Y pues, la ciudad ya estaba caliente. Todo el mundo sabía quién mandaba, veías las camionetas blindadas pasar por la calle principal como si nada, los convoyes, los halcones en cada esquina con sus radios. Un día, un amigo de la prepa, el Rafa, me invitó a tomar unas cervezas. Yo sabía que el Rafa andaba en malos pasos. Traía ropa de marca, una Lobo del año, pero nunca le preguntaba nada. Ya sabes, la regla de oro en Tamaulipas es ver, oír y callar. El caso es que estábamos tomando y me vio muy agüitado. Le conté de mi bronca con el trabajo y el dinero. Se me quedó viendo y me dice: «Güey, yo sé que tú eres un cerebrito para los números. Mi patrón anda buscando a alguien de confianza que sepa cuadrar cuentas, porque los pendejos que tenemos nomás saben jalar el gatillo, pero a la hora de contar la lana, hacen un cagadero». Yo le dije que no, que me daba miedo, que yo no quería terminar en una bolsa de basura. Pero el Rafa me soltó un rollo que me hizo dudar. Me dijo: «Tú no vas a tocar un arma. Tú no vas a ir a pelear contra los contras ni contra los marinos. Tú vas a estar en una oficina, con clima, en una computadora, contando dinero. Es trabajo de cuello blanco, güey. Y de entrada, te pagan 30,000 a la quincena. 60,000 pesos al mes para un recién egresado en el 2011 era una fortuna. Era dinero que te cambiaba la vida de la noche a la mañana». Le dije que lo iba a pensar. Tardé una semana sin dormir. Veía a mi papá regresar del taller con las manos llenas de grasa, tosiendo, cansado, y luego miraba la pantalla de mi computadora donde mandaba currículums que nadie abría. La necesidad y la ambición son una mezcla bien cabrona, hermano. Terminé llamándole al Rafa. Al día siguiente pasaron por mí en una camioneta cerrada. Me vendaron los ojos. Eso me aterró. Te juro que iba sudando frío, pensando que hasta ahí había llegado, que me iban a levantar por pendejo. Me trajeron dando vueltas como una hora para desorientarme, aunque yo sentía que no habíamos salido de la ciudad. Cuando me quitaron la venda, estábamos en una casa hermosísima. Un pinche palacio escondido detrás de unos muros de 3 metros con púas y cámaras por todos lados. Había güeyes armados hasta los dientes, chalecos tácticos, cuernos de chivo, radios sonando por todos lados. Me metieron a una oficina que parecía de un corporativo de Monterrey o de la Ciudad de México. Ahí estaba un señor, ya grande, canoso, de lentes, vestido con una guayabera blanca impecable. Le decían el licenciado. Él era el cerebro financiero de esa plaza. Me hizo sentarme.
Me puso unas libretas y unos fajos de billetes en la mesa y me dijo: a ver, mijo, demuéstrame qué tan rápido puedes hacer un balance general con estas cifras que están aquí. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el lápiz. Pero me concentré. Me olvidé de las armas que estaban afuera y me puse a hacer mi trabajo. En 20 minutos le entregué la hoja. El licenciado la revisó, sacó una calculadora, verificó y sonrió. «Estás contratado», me dijo. Y así, con un apretón de manos, le vendí mi alma al diablo. Vaya. ¿Y cuál fue tu primer trabajo real ahí? ¿Cómo pasaste de la oficina a los cobros? Pues los primeros 3 meses, literal, yo era el güey de los Excel. Mi jale era recibir las maletas de dinero que traían los cobradores, contarlo en las máquinas esas que hacen ruido, brr, fajarlo y registrarlo. Teníamos códigos para todo. Pero el pedo es que el cártel estaba creciendo y estructurando el negocio del derecho de piso de una manera industrial. Ya no era nomás ir a asustar al de la tienda. Era una empresa transnacional del crimen. Un día, el licenciado me manda a llamar y me dice: «Conta, los pendejos de los estacas están matando a la gallina de los huevos de oro. Van, cobran a lo pendejo. Le piden 50,000 a una taquería que apenas saca 20. Y pues el taquero cierra y se va. Estamos perdiendo negocios. Necesito que salgas a la calle con el comandante Perro y le hagas auditorías a los negocios para saber exactamente cuánto les podemos cobrar sin quebrarlos». Imagínate mi cara. Yo no quería salir. Pero ahí no hay renuncias, no hay sindicato, no hay recursos humanos. Si te dicen vas, vas. Al día siguiente me suben a una Tajoe blindada con el comandante Perro y 4 sicarios. El Perro era un tipo de Michoacán, curtido, con la cara llena de cicatrices, los ojos inyectados en sangre. Un asesino nato, pues. Llegamos a un restaurante de mariscos muy famoso ahí en Victoria. Entramos por la puerta principal, los sicarios se quedaron en la puerta con las armas largas, nadie entraba ni salía. Los meseros se quedaron congelados, pálidos. El dueño, un señor gordito, salió corriendo de la cocina secándose las manos, temblando. El Perro lo agarró del cuello y lo sentó en una mesa. «A ver, pinche gordo, aquí te traigo al conta. Le vas a sacar todos tus libros de contabilidad, tus facturas, tus tickets de caja, todo». El señor lloraba. Decía que él ya pagaba sus impuestos, que por favor no le hicieran nada a su familia. Yo me sentía una escoria, hermano. Me sentía la peor basura del mundo viendo a un hombre trabajador llorando frente a mí. Pero el Perro me clavó la mirada, como diciendo: «Haz tu jale o te toca a ti». Así que saqué mi laptop, agarré los cuadernos del señor y me puse a revisar. Analicé sus ventas brutas, los días de mayor afluencia, sus gastos fijos. Me di cuenta de que el restaurante dejaba unos 100,000 pesos libres al mes. Le hice una seña al Perro. Nos fuimos a una esquina y le dije: «Comandante, el negocio da para sacarle unos 20,000 al mes sin que el señor se hunda y cierre». El Perro asintió, volvió a la mesa, sacó una pistola, la puso encima del mantel y le dijo al dueño: «A ver, cabrón. El conta dice que tu cuota son 20,000 pesitos al mes. Cada día 2 de mes va a venir un muchacho en una moto. Le vas a dar un sobre amarillo con el dinero en efectivo. Si te atrasas un día, te quemo el yocal. Si le hablas a los ministeriales, te mato a tus hijos. ¿Quedó claro?». El señor, ahogado en llanto, asintió. Salimos de ahí y yo vomité en la calle. No aguanté la presión, el olor del miedo. El Perro nomás se reía de mí. «Te falta barrio, conta. Así es esto. O comen ellos o comemos nosotros». Ese fue mi bautizo de fuego. A partir de ese día, mi trabajo fue ir negocio por negocio, de forma metódica. Hacíamos un censo, güey.
Literalmente agarrábamos el Google Maps, dividíamos la ciudad por sectores y mandábamos estacas a hacer levantamientos. Carnicerías, tortillerías, depósitos de cerveza, bares, antros, constructoras, hospitales. Todo, absolutamente todo pagaba piso. Creamos un tabulador. El que vendía elotes en la esquina pagaba 500 pesos a la semana. El doctor con clínica privada pagaba 10,000. Y así fuimos exprimiendo la ciudad entera. Llegó un punto en el que yo manejaba una red de cobro que levantaba hasta 5 millones de pesos semanales nomás de pura extorsión a negocios medianos y pequeños. ¿5 millones por semana? ¿Y qué hacían con todo ese dinero en efectivo? Ese es el verdadero problema operativo de los cárteles que la gente no entiende. La logística del efectivo. Tener 5, 10, 20 millones de pesos en billetes de a 500, de a 200, de a 100. Ocupan un espacio físico enorme, pesan, huelen y se echan a perder con la humedad. Ahí es donde entraban las casas de seguridad financieras, como yo les llamaba. Ese dinero no podía irse todo al jefe de la plaza ni a comprar armas, porque de ese mismo dinero salía la nómina. Imagínate, una plaza grande tenía a lo mejor 400, 500 güeyes en la nómina. Desde el halcón de la esquina, que cobraba 3,000 pesos, los estacas que cobraban 10 o 15,000, los comandantes, y lo más pesado, la nómina de gobierno. Esa era la verdadera sangría, pero la necesaria para poder operar con total impunidad. Para mover el dinero, usábamos cajas de huevo. Literal, las famosas cajas de bachoco. Una caja de esas, bien apretada con fajos de billetes, le cabían unos 3 o 4 millones de pesos, dependiendo de la denominación. Teníamos empacadoras al vacío, como las que usan para el jamón o la carne, para sellar los billetes y que no se humedecieran si los teníamos que enterrar o esconder en clavos de las camionetas. Y bueno, el sistema que armé fue tan eficiente que los jefes grandes de Reynosa y Matamoros se enteraron de mi trabajo en Victoria y me mandaron llamar. Querían que estandarizara el cobro de piso en todo el estado, ya a niveles corporativos. Ahí fue cuando pasé a las ligas mayores. Ya no íbamos con el del restaurante. Ahora las reuniones eran con directores de maquiladoras, con dueños de agencias de autos, con líderes de sindicatos petroleros y de transportistas. Recuerdo mucho el caso de una constructora grandísima que estaba haciendo unas obras de pavimentación y carreteras estatales. Esa obra valía como 300 millones de pesos. El jefe de plaza me mandó con un comando armado a las oficinas del ingeniero, dueño de la constructora en Tampico. No llegamos pateando puertas, no. Llegamos de traje, güey. Bueno, yo de traje, los demás con ropa táctica pero limpia, en camionetas Suburban del año sin placas. Nos hicieron pasar a una sala de juntas de madera fina. El ingeniero estaba pálido, sudando frío. Yo me senté en la cabecera, abrí un portafolios y le dije: «Ingeniero, venimos de parte del señor. Sabemos que acaba de ganar la licitación de la carretera tal. El moche para el Estado ya sabemos que lo pagó, pero aquí falta la cuota de tránsito del cártel. Sus camiones, sus trascabos, sus obreros están trabajando en nuestra tierra. El costo por protección es del 10% del valor total de la obra, 30 millones de pesos. El güey casi se desmaya. Me decía: «Es que el margen de ganancia no me da, es imposible, me voy a la quiebra, la obra se va a detener». Yo le contesté, muy frío, algo que hasta la fecha me da asco recordar: «Ingeniero, si la obra se detiene, el gobierno lo multa. Si usted no nos paga, nosotros le quemamos la maquinaria y le secuestramos a los ingenieros residentes. A nosotros no nos interesan sus márgenes de ganancia. Busque cómo inflar los costos de los materiales, repórtele al gobierno más varilla, más asfalto, a mí me vale madre. Usted me entrega 10 millones de anticipo este viernes.
y los otros 20 en mensualidades de 2 millones. Y todo en efectivo. El viernes, nos entregaron una camioneta pick-up completa. En la caja traía maletas deportivas llenas de dinero. Y el vato, pues hizo lo que todos hacen, rebajó la calidad de la carretera, infló los precios, le robó al pueblo para pagarnos a nosotros, y el gobierno se hizo pendejo porque ellos también estaban en la nómina. Así funciona el ecosistema de la corrupción. Todos son un engranaje. Si nosotros somos los monstruos, los políticos son los que nos alimentan y nos abren la puerta. Y justo ahí es donde entra la parte más cabrona de mi trabajo: pagarle al gobierno. ¡Qué locura! ¿Cómo era ese proceso de pagarle al gobierno exactamente? Uf, esa es la verdadera mafia, hermano. La gente cree que el cártel opera escondido en los cerros y que la policía los persigue. Pura madre. En Tamaulipas, en esos años, y te aseguro que hasta la fecha, el cártel y el gobierno eran socios. Eran una misma empresa, no más que en diferentes departamentos. A mí me tocaba llevar la nómina gubernamental. Te voy a contar cómo era una entrega a los altos mandos, para que veas el descaro. Había un restaurante de cortes de carne muy, pero muy exclusivo en Ciudad Victoria. De esos donde un corte te cuesta 2,000, 3,000 pesos. El lugar tenía unos salones privados VIP al fondo, insonorizados. Bueno, pues cada fin de mes, el jefe de plaza rentaba ese salón. Yo llegaba 2 horas antes en una camioneta con los valores. Llevábamos maletines negros, de esos rígidos, llenos de dólares y pesos. En la nómina teníamos desde el jefe de tránsito municipal, comandantes de la policía estatal, ministeriales, hasta mandos militares y políticos que estaban en campaña. Una noche, nunca se me va a olvidar. Teníamos que pagar la cuota mensual para que nos dejaran la carretera San Fernando. Reynosa libre de retenes por 5 días. Porque íbamos a pasar unas toneladas de mercancía y unos camiones con armas. Llegaron 3 camionetas blindadas, pero oficiales del gobierno. Se bajan sujetos de traje, escoltados por policías con uniforme. Entran al restaurante como si fueran estrellas de cine. El gerente del lugar hasta les hacían reverencias. Entran al privado. Ahí estaba yo con el jefe de la plaza, que estaba tomándose un Buchanan's 18. Entra un comandante muy alto de una corporación estatal y un político, un funcionario de seguridad pública del estado. Se saludan de abrazo, güey. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Cómo anda la familia? Se decían, como si fueran compadres de toda la vida. Se sientan, piden unos cortes Ribelle, botellas de vino carísimas. Empiezan a platicar de caballos, de mujeres, de ranchos. Yo estaba ahí, en una esquinita, con mi maletín, nomás observando la hipocresía. Cuando terminaron de cenar, el jefe de plaza me hace una seña. Yo pongo el maletín pesado sobre la mesa. Lo abro. Eran $500,000 en billetes de a 100, agrupados con ligas. El político los mira, agarra un fajo, lo huele, se ríe y dice: «Ah, chinga, este olor a gringo me encanta». Luego mira al jefe de plaza y le dice: «Ya está dada la orden. De jueves a martes, la ruta está despejada. Mis muchachos van a estar acuartelados haciendo trabajos administrativos. Y a los marinos los mandamos a dar vueltas a otro municipio con un pitazo falso de un campamento. Tienen pista libre, pero háganlo limpio. No quiero muertos en la carretera que me calienten la prensa». El jefe de plaza asiente. El político y el mando policial agarran el maletín. Se limpian la boca con la servilleta de tela. Nos dan la mano y se van. Así de fácil. $500,000 por mirar a otro lado. Y esa era nomás una de las nóminas. Teníamos nóminas para los ministerios públicos. Si agarraban a uno de nuestros sicarios, yo tenía que ir con un abogado, llevarle 100 o 200,000 pesos al MP para que perdiera las pruebas,
o para que el parte policial estuviera mal redactado y el juez lo soltara por fallas al debido proceso. Todo es dinero. El gobierno era nuestro empleado, pero un empleado carísimo. A veces el cártel se quedaba sin liquidez, sin flujo de caja, porque los cargamentos de droga no pasaban o se caían en la frontera. Y de todos modos, había que pagarle a los políticos y a los policías. ¿Y qué crees que hacíamos para sacar rápido esa lana? Pues exprimir más al pueblo. Ahí era cuando dábamos la orden. Levántenle la cuota a los taxistas, a las bases de micros, a los mercados. Si el gobierno nos cobraba más caro el derecho a existir, nosotros se lo cobrábamos a la gente de Tamaulipas. Es un círculo vicioso de sangre y dinero, donde el único que pierde es el ciudadano de a pie, el que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar. Es indignante. ¿Y alguna vez las cosas salieron mal con el gobierno o siempre había acuerdos? No, claro que no siempre había acuerdos. El pedo con la política y la maña es que cuando hay cambio de administración, ya sea presidente municipal, gobernador o cambios de mandos militares, el contrato se rompe y hay que negociar de nuevo. Y a veces los nuevos llegan apadrinados por el cártel contrario, o llegan con órdenes de arriba de limpiar la plaza, o simplemente quieren cobrar más de lo que la plaza produce. Ahí es cuando empiezan las guerras. Me acuerdo perfectamente de un quiebre muy cabrón en el 2013. Llegó un nuevo mando militar a la zona. Nosotros, como siempre, intentamos el acercamiento. El jefe de plaza mandó a un emisario, un abogado de mucho nivel, para invitarle un café y llevarle un cariñito, un portafolio con $100,000 no más de bienvenida. El mando no solo no aceptó el dinero, sino que mandó detener al emisario. Lo torturaron para sacarle información de las casas de seguridad, y luego lo tiraron encobijado en la salida a Monterrey. Ese fue el mensaje. Aquí no hay trato, venimos por ustedes. Se desató el mismísimo infierno. De un día para otro, Tamaulipas era zona de guerra total. Yo estaba en Matamoros en ese tiempo, arreglando unos números de unas empresas fantasma que usábamos para lavar el dinero del piso. Empezaron los topones. Balaceras a plena luz del día. Bloqueos con camiones quemados, ponchallantas por todos lados. Ya no podíamos mover el dinero en efectivo tan fácil. Si me paraban en un retén y me encontraban 3 millones en la cajuela, ya no valía charolear. Me iban a fusilar ahí mismo. El pánico que se vivía adentro de la organización era algo que no te puedo describir. Los sicarios andaban todos drogados, paranoicos, durmiendo con el rifle en el pecho. Yo tuve que refugiarme en una casa de seguridad en un fraccionamiento de clase media. Estaba ahí con 3 escoltas y como 40 millones de pesos en cajas de huevo. Afuera se escuchaban las metralletas calibre 50. Los tostones, sonando. Pam, 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 pam. El sonido de esas madres te retumba en el pecho, te hace vibrar los huesos. Escuchabas los helicópteros artillados de la Marina volando bajito. Las aspas hacían temblar las ventanas. Una tarde, me avisan por radio, «Conta, ábrete a la verga. Reventaron la casa del contador principal de Reynosa, van tras las finanzas». Entré en pánico. Estaba atrapado. Agarré una mochila, metí fajos de dólares, a lo mejor unos 200,000, mi laptop con las cuentas encriptadas y 2 teléfonos satelitales. Les dije a los estacas, saquen lo que puedan en bolsas de basura, vámonos en carros diferentes, de bajo perfil. Nos subimos a un Tsuru y a un Jetta viejito. Apenas dimos vuelta a la esquina de la casa de seguridad y vimos cómo entraban 2 tanquetas del ejército rompiendo el portón de la casa donde estábamos hace 3 minutos. Un pinche minuto más y me agarran. Los soldados se bajaron apuntando, reventaron los vidrios, se metieron. Nosotros pasamos despacito por al lado,
Yo agachando la cabeza, sintiendo que me iba a dar un infarto. El sudor me escurría por la espalda, me empapaba la camisa. No podía respirar. Pensé en mis papás. Pensé en por qué chingados no me quedé de contador jodido en un despacho ganando 5,000 pesos, en lugar de estar huyendo de la muerte con una mochila llena de sangre. ¿Por qué ese dinero era sangre? Logramos salir a una brecha de terracería y nos escondimos en un rancho abandonado 2 días, sin agua, sin comida, cagados de miedo, escuchando los radios de frecuencia de los halcones, reportando bajas, detenciones y muertes de gente que yo conocía, con los que comía y bromeaba. Vaya. ¿Y qué pasó en ese rancho? ¿Cómo saliste vivo de ahí? Fueron las 48 horas más largas de mi vida. El lugar era una ruina, un jacal viejo de adobe sin techo. Hacía un calor infernal, típico de Tamaulipas, más de 40 grados a la sombra, y los zancudos nos estaban devorando vivos. Éramos 4 vatos escondidos entre la maleza. Los 3 estacas que venían conmigo eran morros, cabrón. 22, 23 años, puros chamaquitos que se sentían la muerte en la ciudad, pero ahí, escondidos como ratas, estaban igual de aterrados que yo. Uno de ellos lloraba. Decía que extrañaba a su jefa, que quería irse. Otro estaba aferrado a su cuerno de chivo, temblando. Por la frecuencia de radio escuchábamos el desmadre. Le dieron al jefe 20. Tiraron al comandante de zona. Están barriendo con todo, ábranse. Los marinos traían drones. Traían inteligencia que les pasaron los gringos. Sabían dónde estaban los clavos. Sabían dónde estaban las casas de armería. Nosotros no teníamos señal de celular, solo el satelital. Y yo tenía órdenes estrictas de no encenderlo a menos que fuera de vida o muerte, porque lo podían triangular. En la segunda noche, escuchamos motores. Camionetas acercándose por la brecha, sin luces. Se apagaron los motores a unos 200 metros. Escuchamos botas crujiendo en la tierra, ramas rompiéndose. No sabíamos si era gobierno, si eran los contras o si era nuestra gente. Los estacas le cortaron cartucho a las armas. Yo, que nunca había disparado un arma en mi vida, agarré una pistola 9 milímetros que me dio uno de los chavos y la abracé contra mi pecho. Yo nomás rezaba, le pedía a Dios, a la Virgen, a la Santa Muerte, a quien chingados me escuchara, que si me sacaban de ahí me iba a salir de esta vida. De repente, una voz rasposa grita desde la oscuridad. ¿Hay alguien ahí de la letra? Uno de los morros contestó el santo y seña de esa semana. Era de los nuestros. Eran restos de una célula que también venía huyendo de Matamoros. Se metieron al jacal con nosotros. Venían hechos pedazos. 2 de ellos venían heridos de bala. Uno traía un tiro en el hombro y otro en la pierna. Olían a sangre seca, a pólvora, a miedo. El jefe de esa célula, un vato al que le decían el lúgubre, me vio con la mochila. «Eres el conta, ¿verdad?», me dijo. Le dije que sí. Me dijo, «La plaza se cayó. El jefe huyó al otro lado. Los comandantes están muertos o se voltearon con los contras. El gobierno nos vendió. Entregaron la nómina y las ubicaciones para quedar bien. Tenemos que salir del estado ahorita o amanecemos colgados en un puente». Esa noche entendí que en la maña no hay lealtad. El gobierno cobró nuestros millones durante años. Cenaron nuestros cortes de carne. Tomaron nuestro vino. Ya el primer cambio de vientos políticos. Nos vendieron como puercos en el matadero. Tuvimos que organizar una caravana de escape. Yo traía dinero. Y el dinero es lo único que abre puertas. Nos movimos de noche, por brechas ejidales, evadiendo las carreteras principales. Llegamos a un punto cerca de la frontera chica. Ahí, el lúgubre contactó a unos polleros, pero no de los que cruzan migrantes, sino de los pesados.
los que cruzan VIPs del narco. Les pagué $50,000 en efectivo de la mochila que traía para que nos cruzaran a Texas por el río. Fue una locura. Cruzar el Bravo de madrugada, con el agua helada llegándome al pecho, agarrando la mochila con una mano y tratando de no resbalar con el lodo. Atrás de nosotros se empezaron a escuchar sirenas y luces de las patrullas fronterizas mexicanas o del ejército, no sé. Ya estábamos del lado gringo. Corrimos por la maleza hasta llegar a una carretera donde nos esperaba una van. Así escapé de Tamaulipas, como un puto cobarde, dejando atrás una ciudad en llamas que yo mismo ayudé a destruir con cada peso que cobré de extorsión. ¿Qué sentiste al llegar a Estados Unidos? ¿Ya estabas a salvo? A salvo físicamente, a lo mejor, pero mentalmente te destruyes. Cuando pasas a Estados Unidos, crees que el terror se acaba en el puente. Pero la realidad es que el cártel opera en ambos lados. Las células en Texas, en McAllen, en Houston, son fortísimas. Además, yo no era cualquier estaca. Yo era un contador. Yo tenía los números, las rutas, las listas de los políticos comprados, los nombres de los militares en nómina. Yo era un puto disco duro con patas, lleno de información radioactiva. El lúgubre y los demás se dispersaron. Pero yo sabía que los que sobrevivieron de los mandos en Tamaulipas me iban a buscar. No por mí, sino por los millones de pesos que sabían que estaban en la casa de seguridad que abandonamos. Y porque pensaban que yo me había robado lana. En este negocio, si se pierde dinero, la culpa es del contador, así haya caído una bomba atómica. Me fui a esconder a un pueblito en Oklahoma. Renté un remolque viejo con el poco dinero que me quedaba en la mochila. Porque obvio, la mayor parte se fue en sobornos y en el cruce. Corté comunicación con todos. Tiré mis teléfonos, compré unos de esos desechables en Walmart. Pasé casi un año sin dormir más de 2 horas seguidas. Cualquier ruido me hacía saltar. Si veía una camioneta con placas de Texas o de México, me encerraba en el baño con un cuchillo. Me puse paranoico. Bajé como 20 kilos, parecía un esqueleto. No comía. La culpa me carcomía. Cada que cerraba los ojos, veía al dueño del restaurante llorando, o al señor de la tortillería al que le quemaron el negocio por no pagar la cuota que yo le asigné. Pero lo más duro fue mi familia. No pude avisarles nada. Desaparecí de la faz de la tierra para protegerlos. Si los sicarios iban a buscarme a casa de mis papás en Ciudad Victoria y veían que ellos tenían contacto conmigo, los iban a torturar hasta que confesaran mi ubicación. Así que dejé a mi viejo y a mi madre creyendo que yo estaba muerto o desaparecido, como tantos miles en Tamaulipas. Esa es la peor cruz que cargo. Lloraba todas las noches imaginando a mi madre yendo a las oficinas del CEMEFO a buscar mi cuerpo en las fosas clandestinas. Es un dolor que te desgarra el alma, hermano. Pero era el precio por mantenerlos vivos. En Oklahoma conseguí trabajo lavando platos en un restaurante de un chino que no hacía preguntas. Pagaba en efectivo bajo la mesa. De manejar millones de pesos y dólares, de sentarme con generales y políticos, pasé a raspar grasa de sartenes por $8 la hora. Pero, ¿sabes qué? Esos $8 no estaban manchados de sangre. Sentí una paz extraña, hasta que un día, como al año y medio, vi algo en las noticias que me heló la sangre. ¿Qué fue lo que viste en las noticias? Estaba en la barrita de mi remolque, comiendo unos fideos, y tenía una televisión de esas viejitas prendida en un canal hispano de noticias. Estaban dando un reportaje sobre Tamaulipas, sobre cómo se había pacificado la zona tras la captura de un jefe criminal muy pesado, un líder de la letra. Y de repente, en la pantalla, veo que el gobernador del estado y el secretario de Seguridad Pública están dando una conferencia de prensa, colgándose las medallas, diciendo que gracias a su valor y su estrategia,
Le habían dado un golpe al crimen organizado. Eran los mismos hijos de puta que se sentaban con nosotros en el restaurante de cortes VIP. Los mismos a los que yo les entregaba maletines con $500,000. Ahí estaban, de traje impecable, frente a los micrófonos, hablando de justicia y de paz, cuando ellos mismos habían cobrado la cuota para dejarnos operar, para dejarnos cobrar el derecho de piso a su propia gente. Me dio un asco tan profundo, una rabia, una impotencia que aventé el plato de comida contra la pared. Ese es el verdadero problema, carnal. La gente cree que la guerra es de los cárteles contra el gobierno, que son los buenos contra los malos. No hay buenos. Es una obra de teatro sangrienta. Los políticos crían a estos monstruos, los alimentan, los protegen, se enriquecen con ellos. Y cuando el monstruo crece demasiado y la prensa hace mucho ruido, o los gringos presionan, entonces el político manda a matar al monstruo para salir en la foto como un héroe. Y luego cría a otro monstruo nuevo, con otro nombre, con otras letras, y el ciclo vuelve a empezar. Esa conferencia de prensa me hizo darme cuenta de algo. No importaba dónde me escondiera, el sistema seguía intacto. Yo era un fusible que se quemó y se reemplazó. Seguro en ese momento ya había otro estudiante de contaduría, con hambre y necesidad, sentado en esa misma oficina, haciendo el Excel de las cuotas de extorsión. Y mientras haya políticos corruptos dispuestos a recibir las maletas de dinero, el derecho de piso en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en todo México, nunca se va a acabar. Es un impuesto negro que sostiene campañas políticas y compra ranchos y caballos. Decidí que no podía vivir con ese miedo el resto de mi vida. Logré contactar a un tío que vivía en otro estado, triangulando llamadas desde teléfonos públicos. Le pedí que fuera a ver a mis papás, que les dijera en persona, al oído, que estaba vivo, pero que no me buscaran, que por favor se mudaran de Tamaulipas, que yo les iba a mandar dinero. Les mandé mis ahorros de lavaplatos. Ellos lograron vender el tallercito malbaratado y se fueron a un estado del centro del país. Hoy, casi 10 años después, sigo en las sombras. Tengo otra identidad, otro nombre, otra vida. Aprendí un oficio honesto, arreglo refrigeradores y aires acondicionados. Me levanto temprano, sudo, me canso, me duele la espalda. A veces no me alcanza para pagar la renta a fin de mes. Pero cuando apoyo la cabeza en la almohada, duermo. Duermo tranquilo, sin el sonido de los tostones en la cabeza. Sé que mucha gente no va a perdonar lo que hice, y yo mismo no me lo perdono. Fui parte de una máquina que destruyó mi propio estado, que extorsionó a gente buena, que secó la economía de lugares hermosos. Pero hablo hoy, en canales como el tuyo, para que los morros que nos escuchan entiendan, el dinero fácil es un espejismo, cabrón. Entras creyendo que vas a ser un rey y terminas siendo un esclavo, huyendo como perro o enterrado en pedazos en un terreno baldío. Mientras el político que cobró tu dinero sigue dando discursos en la televisión. Es una historia brutal, Conta. Te agradecemos profundamente que hayas tenido el valor de compartirla en MexLivo. Es una lección y una advertencia para todos. La realidad de este mundo es cruda y no perdona. A todos nuestros espectadores, por favor dejen sus comentarios. Denle like si valoran este tipo de testimonios sin censura. Y no olviden suscribirse a MexLivo para más entrevistas exclusivas. Nos vemos en la próxima.